Bueno, continuamos. Entonces, vamos a conversar un poco el tema de los casos de diseño, teniendo en mente lo que yo les decía de adecuar el diseño con los objetivos, pero además querría también que tengan en cuenta el tema de que haya una proporcionalidad entre el esfuerzo que ustedes le ponen y el resultado que obtienen, y tratar de maximizar el impacto del estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Cuando uno hace un trabajo de investigación, eh, el esfuerzo que uno le pone, el tiempo y la dedicación tiene que ser proporcional al resultado. ¿Y a qué llamo yo esto que proporcional al resultado? Tiene que tener alguna proporcionalidad con las publicaciones que vas a sacar de eso, por ejemplo. El índice de impacto de la revista para cuando te evalúen en situaciones posteriores. El aprendizaje que vos saques de ese trabajo. eh, el orden de autoría, ¿no? Entre los autores. No es lo mismo ser autor protagónico que seguramente el autor protagónico está delante de todo. O el otro protagónico, que es la que dirige todo ese trabajo, que está al final. Suelen ser las dos personas que más trabajan. Si te tocó ser lo que uno le dice autor sándwich en el medio, y usualmente trabajas un poco menos, seguramente. Salvo que tengas otra variable a considerar. Y otra cosa también, cómo se encadena ese trabajo que estás haciendo con los próximos o con los anteriores. Y en el estadio, sobre todo, en que ustedes están trabajando, o sea, están terminando su carrera o iniciando sus estudios de posgrado, es muy útil planificar los estudios que haces, eh, como decir, a trabajo cumplido. Es decir, yo empiezo con esto en marzo y termino, ¿cuándo termino? Termino en diciembre, termino en junio, el año que viene. Y cuando termino, ¿qué? Ya está, mandamos el paper a publicar, me puedo olvidar de esto. Y cuando me voy a otro laboratorio y paso de tema de estudio, ya me quedé tranquila, ¿viste? Y no me quedó un pendiente. O es un tema que yo estoy invirtiendo tiempo durante la tesina y no me importa haber invertido mucho porque sé que lo voy a retomar en el doctorado. No tiene nada que ver esa situación. Si vos haces una tesina en un tema eh, que vas a retomar en el doctorado, está bien invertir. Pero si es algo transitorio y que sabés que tu doctorado va a ser otra cosa, y te conviene que tu tesina, tu tesis de licenciatura, empiece y termine en lo que es el periodo que tiene que durar, y de que de ahí salga algo concreto, o una publicación, o tu aprendizaje, y no que quede por la mitad. Lo mismo cuando haces el doctorado, hay ciertos trabajos que vos sabés que no los vas a terminar porque sabés que se continúan en un postdoc. Pero si te vas a cambiar de tema, ahí más vale hacer trabajos que vos los puedas cerrar, publicar con tu tesis, y cuando te vas a hacer un postdoc a otro lugar con otro tema, te vas tranquila, ¿viste? Porque ya terminaste tus cosas, publicaste bien tus papers y estás mucho más liviana. Y hablando del impacto, o sea, no solamente del impacto así del índice de citaciones de la revista donde vos aspirás a publicar, sino cuánto te lo van a leer tus colegas. Eh, Está bueno que tu trabajo filogenético, taxonómico, tenga un poco de preguntas de interés general. Yo siempre se lo recomiendo esto a los que hacen, sobre todo a los que hacen taxonomía, que muchas veces si hacen taxonomía pura, no pueden aspirar a revistas muy buenas, muy fancy, digamos, con buen índice de impacto. En cambio,
cuando uno le agrega algunas preguntas de interés general, eso, bueno, es más lindo el paper y lo puedes ubicar mejor. Y algunos ejemplos de esto es, que yo esto además se los recomiendo a ustedes cuando hagan sus trabajos de aplicación. En esta materia vemos reconstrucción de filogenia sobre todo, pero también vemos mapeo de caracteres. Entonces, traten de incluir en sus trabajos filogenéticos o en sus trabajos de fin de curso de ahora, alguna pregunta de interés biológico que ustedes puedan poner a prueba con el análisis filogenético. Mapear caracteres de comportamiento, de reproducción, de fisiología, algo que en esos bichos, esas plantas, sea interesante y tengan los datos. Otro tema que suele ser interesante para investigar es si tenés patrones evolutivos repetidos, como hacer convergencias, adaptaciones, y que puedas relacionar con aspectos biológicos. Ya que en esta materia tenemos la habilidad para detectar muy precisamente lo que son convergencias de homologías sin convergencia, y bueno, se les puede sacar provecho. Puede haber algo que suele funcionar bien, son hipótesis biogeográficas, poner a prueba el origen biogeográfico de un grupo, si hubo dispersiones, si hubo bicarianza, si la divergencia de clados tuvo que ver con barreras geográficas, algún cambio geoclimático. Todo esto funciona muy bien. Entonces, le voy a presentar algunos casos que preparé para que ustedes discutan y cuenten un poco sus opiniones. A ver cuántos casos armé. ¿Cuántos somos? Pues vamos a hacerlo así, en vivo, entre todos. Son diseños de estudios filogenéticos a poner a prueba, ¿no? Van a tener que decirnos qué taxones van a elegir, cómo los van a elegir, y qué caracteres. Y si el planteo está ambiguo, imaginen lo que haga falta y pongan un ejemplo que se imaginaron. ¿Con qué escala de trabajo? Y en la escala de un subsidio nacional. Por ejemplo, los subsidios PICT, a ver, en la convocatoria 2020, ¿en cuánto andaban? O sea, si vos haces una tesis de licenciatura o un doctorado, vas a estar metido con alguien que tiene un PICT. Si es un PICT joven, 2 años, 600.000 pesos, son 6.500 dólares, o sea, 660.000 pesos, 6.000 dólares por 2 años. Si es un grupo más grande, puede tener un PICT de temas abiertos, 3.250.000 para 2 años. Ponele 30.000 dólares, para 3 años, perdón. Esa es la escala. Pero claro, es un grupo y no sos el único que se va a fumar toda esa plata, ¿no? Estos son formatos típicos. Una tesina dura 6 meses, o un doctorado, ponele 5 años, 4 años de trabajo intenso, y un postdoc 2 años, ponele. Y también está bueno que cuando vean que los temas vienen mal paridos, los tienen que rechazar. Que eso es algo que, si ustedes están eligiendo temas de trabajo, tienen que tener en cuenta la posibilidad. Que hay ciertos temas que mejor no hacerlos. Bueno, este es el caso 1. Van a hacer la descripción de una especie nueva. ¿Sí? Ustedes encontraron una especie nueva, o sea que no tiene nombre, o su jefa, y van a hacer un estudio que va a ser describir la especie, justificar la posición taxonómica con un análisis filogenético, algo estándar. Y tienen estos 3 casos diferentes. Fíjense cómo son estos panoramas distintos. Entonces,
Fíjense y coméntenos si esto es un tema de licenciatura, de tesis doctoral, de postdoc. ¿Cómo armarían la matriz filogenética para cada uno de esos tres casos? ¿Alguien hable por el primero, alguien después hable por el segundo? Apúrense porque después le va a tocar los que no hablaron, ¿eh? Paula, decías, el 1A sería una tesis de licenciatura, lo mismo Leandro. ¿Querés comentar, Paula? Si tenés audio. Sí, hola, ¿cómo va? Hola. No sé, me parece que al ya ver una filogenia donde uno se puede como ir basando en estudios previos y nada, ser claramente monofilético es como que no es de tanta complejidad quizás como los otros casos. Podría llegar a resolver en la licenciatura. No sé qué más había que decir. ¿Y cómo sería tu matriz filogenética? La matriz filogenética, o sea, utilizaría esas 9 especies conocidas e intentaría de mi nueva especie completar los datos acorde con la matriz ya, o sea, con los datos que ya tengo de las otras especies. Perfecto. Se entiende, ¿no? Ustedes es como le agrega una línea nueva, una matriz previa, y simplemente codifican los caracteres que ya estaban establecidos, o las secuencias, o secuencia de una especie adicional, y completan los datos. Está como servido en bandeja, ¿no? Hay que hacerlo igual. Hay que hacerlo, sí, pero a mí me parece que está bien, que es para una tesis de licenciatura está bien. Perfecto. Excelente. Bueno, ¿quién quiere comentar sobre el caso 1B? Este también podría ser una tesis de licenciatura, ¿no? O sea, 9 especies desconocidas, agregás una nueva y haces vos la filogenia. Y a ver qué sale. ¿Y cómo sería tu matriz? Serían 9 especies conocidas que son de un género. Describir una nueva especie más o menos eh, parecida a estas 9 especies, ¿no? Como que me da la impresión de que puede ser del mismo género. La meto con las otras 9 especies, busco algunos outgroups, como vimos hace un ratito. Y bueno, una filogenia, no sé, buscando caracteres que a mí me parezca que puedan ser informativos. Ok, y si tuvieras que secuenciar, ¿cuántas especies vas a secuenciar? En este caso tendría que secuenciar si están secuenciadas las otras 9, secuencio solo la nueva. Y Y outgroup pone también. si no hubo análisis filogenéticos previos, sería raro que estuvieran secuenciadas, ¿no? Sí, tendría que secuenciar 9 más una 10 y no sé, un par de outgroups 15, no sé. Ya no es tan fácil. O sea, fíjate que ahora tenés que secuenciar un montón de especies, más outgroups, o tenés que generar una matriz filogenética de cero, ¿no? Definiendo todos los caracteres. Esto, ¿vos pensarías que sería para licenciatura, doctorado? Postdoc, 2 años.
Sí, ya no es licenciatura esto. Esto es un laburazo. ¿Y qué les parece la correspondencia del título de arriba, descripción de una especie nueva, con lo que tenés que hacer? Santiago. Claro, no, podría ser descripción de una familia nueva. Es otra cosa. El título es distinto, ya no es descripción de una nueva especie, ya es la filogenia de un género. Mm. Nosotros acá lo estamos pensando en escribir una especie nueva, justificando su posición taxonómica de un análisis filogenético. Y de repente, en el caso 1b, se te acaba de convertir en una bola de laburo filogenético, porque es un montón, simplemente para escribir una especie nueva. Ya ahí objetivo y diseño están colisionando. Este es el típico caso de que vos encontrás una especie nueva y querés hacer un trabajo que tenga una filogenia, que está bueno y qué sé yo, y terminás embarcada en un laburo que no era lo que estabas buscando. Entonces, acá para mí se enciende una luz amarilla y ya sería un replanteo, ya no es describir una especie nueva, ya es la filogenia un género con una especie nueva. Como que ya cambia todo. Ya la Bueno, especie nueva sería como un resultado secundario de todo ese gran estudio. exactamente. Pasó a una cosa adicional. Como que se lo dejas al de licenciatura. Haces todo, Claro, haces todo exactamente. el análisis y el ayudante que está haciéndole la tesis de licenciatura. Sí, sí, sí. Muchas veces uno se entusiasma y dice, encontré una especie nueva, vamos a hacer un trabajo. Y el caso 1C, gracias Santiago, ¿quién se arriesga? ¿Quién cuenta? Para mí ese es muy claramente doctoral, pero creo que tampoco llegarías a hacer las 400 especies, tendrías que hacer un muestreo de ahí. Un muestreo, ¿no? Y la interminable tesis doctoral. y es cosmopolita además. ¿Qué pensás de eso, Patricia? Que hace más difícil el trabajo, o sea, en cierta forma quizás puedes obtener más muestras, incluso más frescas, porque quizás encontrás en muchos lados, pero como, no sé, como no es monofilético, no sabes en realidad. No sé. Es medio inabarcable esto, ¿no? Sí, es como mucho, claro. Entonces, si tu jefa te propone este estudio, le decís, bueno, tenemos otra reunión y seguimos trabajando esta idea. Medio que te odia, de pronto. Porque son muchas especies y tenés que tomar representantes. No está claro que sea monofilético, entonces vas a tener que tomar muchas especies y muchos grupos externos. A la vez es cosmopolita, entonces tiene que ser de muchos lugares. Y de nuevo, vas a secuenciar o hacer morfología de todo eso simplemente para la descripción de una especie nueva. No, esto viene mal orientado. Ahí o resignás el objetivo básico de justificar con un análisis filogenético, hacer un paper taxonómico, describís especie solita, sin filogenia, pones un par de caracteres para decir debe ser de tal grupo, de tal otro, en un journal más modesto, y otra cosa. O en vez de... Y acá es cuando yo les digo, también hay que saber decir que no. Los que hacemos sistemática,
sobre todo en grupos con mucha diversidad, tenemos armarios llenos de especies nuevas sin nombre. Cuando atacás cada grupo es una decisión de conveniencia y de interés. Entonces, esas especies del B y C, y capaz que las podés postergar para cuando hagas un trabajo más grande. ¿Algo más, Patricia? No. Sí, creo que quizás no está mal el trabajo, pero solamente todo ese trabajo para una descripción de una especie ya sería otro objetivo, sería como probar la monofilia de un grupo o de un género. Es otra cosa, sí, tal cual, totalmente. Bueno, caso 2. Ahora lo que queremos hacer es la revisión de un género, ¿no? Una revisión, ¿qué quiere decir revisar un género? Quiere decir que te vas a convertir vos y tus coautores en la autoridad taxonómica que dice cómo se distinguen las especies, cuántas especies hay, cómo se distingue el género, y en este caso además querés resolver la filogenia, demostrar la monofilia, encontrar sinapomorfías y justificar la posición en cierta familia. Y tiene 2 escenarios acá. Aquí de los que no presentaron, ¿algo más? Dice Damián. Hay 2 escenarios. ¿Quién quiere llevar adelante este caso para ir comentando? Se parece a mi propuesta de doctorado, dice. Ok, sí. De esas 5 especies tenés datos ya son conocidas y además tenés esos datos de secuencia. Bueno, acá no lo dice. ¿Sí? Tenés que resolver la filogenia. Lo más probable es que si vos la tenés que resolver, quiere decir que no hay una previa. Ponele que no haya secuencia ni nada. Y son un montón de objetivos para un doctorado. Para mí. Suena un cacho de un doctorado o una Un tesis cacho. de licenciatura ambiciosa. Como un objetivo puede ser del doctorado, el 2A. Claro, un objetivo intermedio de un doctorado, sí. ¿Cómo harías, Damián, el 2A? ¿Cómo sería tu matriz? Y tendría 9 taxones más los outgroups a considerar. Ok, Ponerle que tengas 13, 14 ok. especies, no sé de qué organismo, pero haría las secuencias moleculares, o sea, elegiría alguno o algunos genes, tendría mi matriz molecular, pero además trataría de tomar datos morfológicos porque se quiere identificar sinapomorfías. Muy bien. O sea, una matriz combinada sería. ¿Y para justificar la posición de ese género en la familia? Y parte de mi outgroup tendría que incluir a varios organismos de esa familia. Claro. Ahí ya tenés que Que ver sería más extensivo. exactamente. Este es un caso típico de un capítulo de una tesis, donde el objetivo es la familia y el capítulo 1 o 2 es la revisión de este género. ¿Algo más, Damián? No sé si No, sirve ahí. ya que no. ¿Qué decís, Santiago? No sé si sirve. Yo envié un plan de tesis doctoral que espero me aprueben, que trata un poco parecido a esto. Es una revisión, pero no es molecular por lo menos, es morfológica. Igualmente es laborioso porque hay un montón de material. Pero bueno, es sobre un género que está bastante
mal documentado, ¿cómo se dice? Están en el museo y los documentos que los describen se perdieron, o sea, como hay que revisar todos los materiales de nuevo. Encima es un grupo medio basal de mamíferos. Y nada, hay que buscar outgroups ahí como en el origen de los mamíferos, más o menos. Ok. Está bien, sí, igual no me asusta. Esto que decís de que las cosas se perdieron, que hay que averiguar todo de nuevo, es la situación típica de una revisión. Agustina, ¿querés? Vos estabas mencionando algo sobre el caso 2B. ¿Querés, ya que estás, sacar adelante ese caso 2B? Sí, no sé cómo sería, pero se me hace así a priori que debe ser más complicado. Si ya antes en el caso anterior era complicado, porque habría que hacer, como dijo Damián, elegir el outgroup, la secuenciación, especies representantes de la familia y todo, pero teniendo en cuenta que es encima en muchos lugares, si no se tienen datos y encima habría que ser molecular y morfológico al mismo tiempo para las sinapomorfías, y si son tantas especies se me hace medio que también medio inabarcable. Ok, sí, la verdad que es un desafío enorme. No es imposible, o sea, mucha plata, dice Damián, sí. Sí, imagino que imposible no sería la palabra, pero que llevaría mucha plata y muchos años, supongo, o mucho laburo, me imagino que sí. Un caso así podría ser una tesis doctoral entera, pero es el típico caso que uno puede hacer un trabajo decente o un trabajo de porquería, depende del diseño que tengas. Lo típico de un caso así, de un género que es cosmopolita y que es lleno de especies, es, si vos decís, no me alcanzan los recursos para hacer una filogenia global, que nadie va a tener esos recursos. Leonel, vos decías por grupo de especies, ¿no? Es armar. Sí, yo como que en vez de, a veces como dice el dicho, ¿no? El que abarca mucho, poco aprieta. Sí, o Entonces, dividir para conquistar, exacto, ya entonces que estamos mejor en los me dichos. centraría, como es cosmopolita, me centraría, no sé, nosotros que estamos acá en Sudamérica, con algún grupo sudamericano, y si ese grupo es más o menos pequeño, pues ahí habría la posibilidad de pronto de incluir más líneas de evidencia como secuencias y se podría hacer un trabajo fácilmente de doctorado y mucho mejor, mucho más claro, sin tanto problema. Claro, en este caso que presentaba recién Agustina, entonces, hay que replantearse objetivos más realistas, ¿no? Si vos querés la filogenia completa del grupo, tenés que hacer grupos de especies y representantes dentro de eso, con un muestreo geográfico amplio, con colegas de muchos museos. Eso es un escenario. El otro escenario es, como decía Leonel, hacer un recorte geográfico y decir, ¿sabes qué? Yo voy a revisar este género en Sudamérica. Obviamente cualquier recorte así no es completo, porque este es un grupo cosmopolita. Entonces decir, bueno, yo hago la revisión para Sudamérica y pongo representantes de otras regiones del planeta. Igual va a ser Pero un laburazo. sería revisión de un género, entonces ya cambia completamente el caso, porque si no estás abarcando todo, medio que está medio sesgado, ¿o no? En este caso, cuando los grupos son tan enormes, te dejan poner el título revisión, cuando vos decís revisión del género tal, en América, en Sudamérica. En Argentina ya no tanto, porque, viste, lo que es Misiones y Brasil, ya eso no es medio. Pero en una entidad geográfica que tiene un peso en sí misma, ya es un trabajo bárbaro. Un alumno de doctorado mío hizo la revisión de un género para América y describió
90 y pico especies nuevas del género Orquestina. Y con toda la morfología y los grupos de especies y qué sé yo. A veces dicen sinopsis, dice Leonel, ok, está bien. Y eso fue un laburazo muy bueno. Ahora estamos haciendo la filogenia, pero ya estamos poniendo representantes de todo el mundo. Otra opción no puede ser, o sea, en una primera instancia haces eso para una cierta área geográfica y después no podrías hacer algo biogeográfico a pequeña escala. Sí, puede ser. Enseguida les voy a poner un caso biogeográfico y retomamos esta idea. Dale. El otro tema en el caso 2B es que si vas a meter un montón de esfuerzo, mejor que sea adecuado el foco, ¿no? Empieza y termina en tu doctorado, o empieza y o publicás una serie de capítulos 1, 2, 3, 4 en el doctorado y te queda el 5 para el postdoc. Y de nuevo, si ves que no es el trabajo que vos querrías hacer o no lo vas a continuar, capaz que le decís a tu jefe, pensemos en otra cosa. A ver, caso 3. Revisión de una familia a nivel de géneros. ¿Qué quiere decir esto? Lo que querés hacer es armar todos los géneros de una familia determinada. No tenés expectativa de revisar todas y cada una de las especies, sino dejar los géneros bien armados. Una filogenia de géneros y las subfamilias y justificar su posición. En arañas esto es el estándar de una tesis doctoral en sistemática. Bueno, ¿quién quiere sacar adelante el caso 3A? Se me ocurre que como para arrancar habría que elegir especies tipo dentro de cada género, ¿no? Con caracteres ancestrales, como habíamos dicho, o primitivos, para que sean representantes, y en base a eso como arrancar, supongo, ¿no? Porque abarcar tantas especies debe ser complicado. Totalmente. ¿Por qué las especies tipo? ¿Para qué objetivo? Y supongo que para que tenga las características representativas de cada género. Ojo, no se confundan con eso, porque característica representativa del género, a veces no está claro qué quiere decir representativo. Para el objetivo de revisar la taxonomía de los géneros, es esencial examinar las especies tipo de los géneros. Es para la nomenclatura. ¿Quién quiere retomar Agustina, vos ya presentaste el caso anterior, alguien que no haya presentado antes. Después, si se repiten, volvemos. ¿Quiénes quedan ahí? Leandro. Perdón, antes de seguir, no, me agarró como una duda, entonces, ¿cuál sería la diferencia con las especies tipo? Por ahí yo no entendí el concepto de especie Ok. tipo. Especie tipo es, desde el punto de vista de la nomenclatura, Ese es portanombre, ¿no? es la especie a la que está asociado el nombre del género. Entonces, Ah, ok, es solamente, digamos, taxonómico. es puramente nomenclatorial. La Ok. especie tipo de Araneus será Araneus diadematus. Entonces, si hay duda de cuál es la definición de Araneus, va a ser cualquier cosa algo que contenga Araneus diadematus. Es especial, es algo específico para la nomenclatura. Perdón, ¿y acá incluiría más de una especie por género, como hablábamos antes? ¿O no necesariamente? Y si vos querés resolver la filogenia entre géneros y sus familias, yo no lo escribí, pero medio que se cae de maduro que deberías demostrar la monofilia de los géneros, ¿no? Claro. Sí, sí, sí.
en una revisión así. Alejandra, Leandro, ¿están ahí? Sergio. Bueno, Sergio, dale. Estamos. Genial. Además, Caso llevar- 3A, bueno, claramente tesis doctoral. Y que algunas cosas ya lo dijeron los chicos, de tener en cuenta cada uno de los géneros, y no sé, 2 o 3 representantes de cada uno de los géneros. Habría que ver cuántos géneros presenta esta familia. Si hay subfamilias, como dice ahí, quizás también se podría, no por ahí tanto para el caso 3A como para el caso 3B, trabajar por subfamilia. como trabajos parciales. Exacto, sí, sí, exacto. Y bueno, no sé, me gusta combinar morfología con moléculas, así que un poco algunos caracteres morfológicos y lo que se pueda tener de moléculas, sumarlo. Ok, y... Hay una cosa que yo quería decir respecto de esto y de todos los casos anteriores también, que también hay que conocer la especie. O sea, que uno, ¿no? Incorporar el conocimiento de la especie uno, y eso lleva su tiempito. Que, digamos, puede estar escrita, puede haber mucha bibliografía, pero uno se tiene que sentar con suficiente tiempo a ver si lo que está mirando coincide con la bibliografía, y a partir de eso hacer una buena matriz. Está bien, sí, buen punto. Pero bueno, no sé, si hay X subfamilias y X géneros, tener en cuenta la mayor cantidad de representantes de cada uno de esos géneros. Entonces, para demostrar la monofilia de los géneros tenés que poner 2 o más especies. Y sí, 2 o 3, sí. Si querés resolver la taxonomía, como decía hace un rato Agustina, las especies tipo. Sí. Vas a tener que meter outgroups para justificar la posición dentro del orden, superfamilia, unos cuantos outgroups. Exacto. Que puede incluir familias que no están representadas en Sudamérica. Claro. Eso también habría que tener en cuenta, qué material se puede conseguir. En el caso 3A, que es una familia sudamericana, y dentro de todo sabés que son 250 especies, vaya a saber, es un poco más manejable. Y de repente algunos de los géneros tienen pocas especies y los podés revisar completos. Los más grandes, elegir representantes. Y posiblemente la filogenia que hagas va a tener aspiraciones de ser una filogenia bastante completa, ¿no? Sí, tal cual. Porque, Y digamos, después, digamos, en otro paso o en otro doctorado, podés ir agregando los géneros que no cubriste, o la familia que no cubriste, para ir completando esas 250 especies. claro, este trabajo, si vos te lo... O sea, en esto tenés que sentar y enfocarte y hacer este proyecto, ¿no? O sea, más vale que te interese. 250 igual es un montón, capaz que te van a quedar muchos afuera, pero es un trabajo grande y tenés que estructurarlo en capítulos que se vayan publicando a medida que progresás. Entonces,
de repente el primer paper lo sacaste en la tesina, ahí te diste cuenta que más o menos te interesaba para hacer el doctorado. Después, capítulo 1, revisás uno o dos géneros o una subfamilia chica y sacás un paper. Sí, sí. Capítulo 2, no sé, definís algunos otros géneros o la estructura de sus familias, pum, sacás otro. Y así vas sacando, cosa que cuando estás terminando ya tenés varios papers hechos. En un trabajo así, lo que no te puede pasar es que vos, seguimos en el caso A, ¿no? Lo que no te puede pasar es que vos planificás todo este laburo que es enorme y llegar al 4º año de tu doctorado sin ningún paper. Y ya en el 5º año tenés que concursar a postdoc. Y no tenés los papers. Entonces no vas a sacar la postdoc. Por eso es importante ir haciendo la secuencia de cómo se progresan los estudios y cómo uno encadena con el siguiente. Una matriz más chica para un grupo, esa matriz crece para otro grupo, después se muestrean varias matrices, después al final, de repente, el último trabajo, que es el global, o alguno de estos que dio mucho trabajo, porque tiene muchas figuras, lo haces al final, inclusive lo envías al final cuando ya concursaste para postdoc. Sí, sí, quizás la mejor organización acá sería por tomar subfamilia por subfamilia. Puede ser, sí, totalmente. Y alguna que es un quilombo, capaz que tener representantes, y eso también es bueno saberlo. Cuando vos tenés que mirar un poco los proyectos de lejos. Cuando el proyecto en general se ve bien, es una filogenia interesante, todo genial, y tenés un sector que es un quilombo, ese sector le pones representantes y decís, bueno, esto se resolverá más adelante, el próximo que le interese trabajar en esto, yo mismo más adelante, lo resolverá. Bien. ¿Algo más del 3A? ¿Pasamos al 3B? ¿Quién quiere Dale. tomar el 3B? Ale, Lean. O seguimos, bueno, reciclamos. ¿Alguien? Uy, perdón. ¿Alguien quiere? Bueno, el 3B es más complicado, ¿no? De nuevo estamos en la misma de hace un rato. ¿Quién quiere comentar sobre este? Claro, el 3B como que también hay que hacerle una restricción de pronto a nivel geográfico, ya que la familia es cosmopolita y de pronto como, bueno, son 800 especies conocidas y hay muchas nuevas por describir. Pues si los géneros son particularmente ricos en especies, yo no incluiría más especies nuevas, a menos que representen alguna novedad interesante al interior de los patrones generales de cada género, o que pueda representar especies adicionales a géneros monotípicos, por ejemplo. También se incluiría algunos representantes de la familia de otras regiones geográficas, y sobre todo de aquellos géneros que son presumiblemente más cercanos a mi grupo focal de la región geográfica de interés. Y bueno, yo lo abarcaría de esa forma. Ok. Está bien. Sí, es ese tipo de razonamientos y hay que hacer recortes y acá influye mucho el diseño que hagas para las preguntas que puedes responder. Sí, vamos a ver algunos casos para preguntas específicas. Gracias, Leonel. Caso 4. Es una especie nueva, pero es fósil.
Es una mandíbula de un carnívoro. Querés describir la especie y justificar la posición taxonómica con análisis filogenético. 4A. Claro, y vos ya tenés una filogenia molecular, por ejemplo, con la cual podrías contrastar. Bueno, pero fíjate que el 4A pertenece a una familia exclusivamente fósil. Ah, ok, ok. Es verdad. Ok. Entonces acá va a ser morfología. Sí, morfología pura. ¿Y algo más te puede servir específicamente de morfología? Landmarks. Este es un caso que yo recomendaría ver el tema de landmarks, ¿no? Porque tenés nada más que una mandíbula, entonces, y que en dientes se usa mucho landmarks, podrías usar morfometría geométrica para sacarle más el jugo a esto. Va a tener algunos representantes fósiles más, entonces tu matriz sería el bicho nuevo y algunos representantes de los demás, ¿no? Esto puede ser tranquilamente una tesis de licenciatura, capaz. ¿Y el B? ¿Quieres seguirlo vos, Damián, ya que estabas con eso? Sí, o sea, acá sí quizás puedes usar ya una filogenia más, no sé si robusta es la palabra, pero basada en datos moleculares para las especies vivientes y sumar lo que tengas de morfología con las fósiles. Claro, tal cual. Y el caso de carnívoro está lleno de secuencias que ya la gente hizo. O sea, si vos sos paleontólogo, viste, te las bajás de Jinbang. Que son los casos que estuvimos viendo en clase, ¿no? Sí. Y en este caso igual llevaría más tiempo, me imagino. ¿No? ¿En qué sentido? Va, igual tenés, si tenés o sea, tenés que armar la filogenia, ¿no? Pero si ya tenés si las secuencias no son tuyas, ya te las bajás de una base de datos, quizás podría ir para una tesis también. Y puede ser, hay que Licenciatura. ver cómo el resto de la matriz morfológica cómo es. Si la tenés que hacer todo de cero o si ya está hecha y puedes mechar el tuyo. Sí. Yo tengo una duda, pero de ignorancia pura. ¿Cuándo se intenta trabajar con técnicas de ADN antiguo, por ejemplo? Cuando tenés mucha motivación, porque necesitas un laboratorio especial y necesitas unas muestras especiales, tenés que tener la suerte de tener unas muestras de ADN antiguo y estar trabajando en un laboratorio que se dedique a eso. Y si en tu laboratorio no trabajan con eso, yo te diría que te vayas a un laboratorio donde trabajan con eso y hagas una asociación. Está buenísimo, claro. Mucho del diseño de estas cosas dependen del contexto donde vos estás, ¿no? Hace un rato decíamos ver préstamos de material de todo el mundo, y para hacer eso tenés que estar en un museo, con gente que sepa pedir préstamos y conseguirlos con los contactos. Caso 5, ¿quién quiere tomar este? Es un estudio biogeográfico. ¿Querés saber si las especies argentinas de tal un género vienen de un linaje neotropical o australiano, neozelandés o lo que sea? ¿Quién toma este de los que están por ahí? Paula, ¿querés empezar el ciclo de nuevo? A ver, intento. Dale. Bueno, acá en realidad deberíamos agarrar como la información que haya de las especies neotropicales, ¿no?
y compararlo con especies argentinas de un género, claro, y compararlo con los datos de las especies que tengamos, pueden ser datos moleculares, más que nada, ¿no? Sí, o sea, yo te aconsejaría datos moleculares si podés, ¿no? Porque Sí, las sí, sí, filogenias moleculares son mucho más confiables. claro. Y tu matriz, digamos, tendría representantes de dónde. Y tienen que tener australiano y neozelandés y ver para qué lado va, digamos. O sea, el Claro, objetivo final sería como ver si está más cerca del australiano o más cerca del neozelandés, las especies que estoy analizando. claro, vas a querer saber si las argentinas, si son monofiléticas, Claro, si salen de un linaje Australia, Nueva Zelanda, o al revés, capaz que las de Australia y Nueva Zelanda vienen de un linaje sudamericano. bien, Entonces, ahí tenés que tener un muestreo amplio, ¿no? Mucho muestreo laburo. amplio y un muestreo geográfico muy cuidadoso. Santiago hablaba del caso de los monos, que le recuerda esto. Si quisieras Eso. poner a prueba si llegaron a donde llegaron por vicarianza o dispersión, que es la típica pregunta de biografía, ¿no? Datos moleculares, datos morfológicos. Hiciste reloj molecular y más o menos calculaste un tiempo de divergencia, no sé, fijarte un mapa de hace 2 millones de años, a ver, sí, dónde estaba Nueva Zelanda cercano a Argentina, ponele, no sé. Claro, si tenés ese tipo de pregunta biogeográfica con eventos geoclimáticos, así, yo te digo, tenés que ir de cabeza a datos moleculares y reloj molecular. Y ¿especies vivientes o fósiles solamente? ¿O solo vivientes o algún fósil mirarías? Y no, para hacer datación algún fósil también. Claro, Sí, porque si vas a hacer reloj molecular, tenés que tener idea claro. de los fósiles. Genial, ¿ves cómo Sí, acá? Perdóname, sí. no, que digo que es complejo pensando en lo de si era tesis de licenciatura, doctorado, son varios años de trabajo, creo. Sí, sí, esto ya es parte de algo más grande. Claro, Y, y, y fíjate cómo acá estamos laburando con el diseño, ¿viste? De decir, necesitamos estudiar los fósiles, necesitamos la parte molecular. Seguramente según los fósiles que tengas, porque, ¿viste? Los fósiles son re idiosincráticos los fósiles que hay. Esos te van a dirigir muchísimo el muestreo de representantes que vas a secuenciar. Acá es donde juega todo el diseño. Damián hizo algo así con nivel poblacional con moscas. Ok. Sí, Como se que me cuesta hace. mucho, como filosóficamente es muy distinto, digamos, ¿no? Como a nivel genética de poblaciones y ya a nivel filogenias por encima del nivel de especies. Sí, supongo que esto a nivel poblacional también se hace. Yo no lo manejo tanto, pero seguramente a nivel poblacional dudo que sea neotrópico Australia, Nueva Zelanda, ¿no? No, no, esto era una escala pequeña. Claro. Genial. Ok. Caso 6, vayamos terminando. Adaptaciones. De bichos cavernícolas, caso clásico de adaptaciones. ¿Quién quiere llevar este adelante? ¿Qué son troglovías? Troglobias quiere decir que tienen adaptaciones a la vida en cuevas. Bichos pálidos, con patas muy largas, sin ojos.
Entonces, vayan tirando ideas de cómo diseñarían este estudio. Mapear los estados de caracteres, ¿cómo se dice? O sea, los que se Morfológicos. modifican, claro, los que se modifican para las cosas morfológicos o de genes que se modifiquen para la vida en cuevas, en todo el género, y chequear, mapear esos caracteres, ¿no? Y ver si todos convergen de un mismo ancestro común, tienen esas adaptaciones, o si están distribuidas en todo el género de manera convergente. Ok, esta es la idea general. ¿Y qué necesitas para llevarla a cabo? Secuenciar y ver muchas de esas especies. Así que supongo que un doctorado. Entonces acá Damián está diciendo una matriz molecular para relaciones filogenéticas y sobre eso un mapeo. Ok, vas a mapear esos caracteres morfológicos relacionados con el troglomorfismo. ¿Por qué te inclinaste por una matriz molecular? No sé, para tener una filogenia más certera quizás. Sí, No sé y en cuánto este se sabe caso igual de esto. es especialmente importante. Claro, porque Porque, podría tener otros grupos con el mismo carácter y de pronto lo codifico así igual y vamos a ver que aparece es por convergencia en vez de por homología o que esos bichos, no sé, que se distribuyan de cueva en cueva, que no haya aparecido una vez. Entonces ahí es mejor como tener datos moleculares para lidiar con esa incertidumbre, ¿no? claro, porque troglomorfismo es un síndrome de un combo de adaptaciones, pérdida de ojos, bichos pálidos, de patas largas, y es el caso más común de convergencias masivas, en un montón de caracteres a la vez. Entonces, es la tormenta perfecta para que tengas un montón de homoplasias concertadas y que cuando sea una filogenia morfológica te da mal. Es muy común. Como lo que Entonces, veíamos de escorpiones, ¿no? Que resultó ser que ese conjunto, ese paquete no era un grupo monofilético, no caracterizaba un grupo monofilético, sino que había aparecido varias veces la adaptación a la arena. tal cual. Entonces, en un caso así, la recomendación mía es invertirse en secuencias y la parte morfológica te concentras en esos caracteres de interés. ¿Y el muestreo de taxones? Claro, acá no conocemos la distribución de estas especies, por ejemplo, con esta información. No sabemos si es muy extensa o no. Claro, bueno, si vos querés poner a prueba convergencias, ponele que sea de un lugar donde haya muchas cuevas, no sé, que estén en Brasil, qué sé yo. Sí. Está lleno de cuevas por O sea, todos podrías lados. comparar con especies no cavernícolas, digamos, ¿no? Para establecer, bueno, cuál sería el cambio y contrastar en algún punto. O sea que mi Claro. outgroup tendría especies no cavernícolas. ¿Y pensás que va a ser outgroup? Bueno, no necesariamente, porque justamente si es homoplasia, si es Son tu hijo. convergencia evolutiva, serían parte de mi ingroup, sí. Totalmente. Acá seguramente vos vas a querer muestrear especies de muchas cuevas distintas, que son los candidatos a convergencia, regiones con cuevas diferentes, pero a la vez las especies de afuera, ¿no? Y entonces yo acá les hice un diagrama de este caso, ¿no? Que es el caso de las convergencias, que es un caso bueno. Vos tenés inicialmente, vos tenés indicios de que tenés adaptaciones independientes, que son estas azules, y que vos querés documentar convergencias, ¿no?
Entonces, son estos bichos de cueva, ponerle de Brasil. Tenés indicio de esto, pero si querés ponerle énfasis, vas a poner, como decía Santiago, querés mapear en el árbol con muchas especies. Entonces, cuanto más convergencias tengas es mejor, y querés mapear bien las transiciones. Entonces, seguramente al principio vas a muestrear un montón de bichos de cuevas, todos los que puedas, todos los que tengas acceso, ¿no? O sea, de las cuevas donde fue la gente a trabajar, tenés material para secuenciar, ¿viste? Porque cada cueva es una logística. Entonces, suele suceder que al principio va a tener un montón de bichos de cuevas, y posiblemente vas a hacer un énfasis morfológico en esos rasgos funcionales que te interesaban, ¿no? Que relacionados con el troglomorfismo. Entonces, posiblemente vas a estudiar lo que es el troglomorfismo, que no solamente es pérdida de ojos, sino también los colores, las patas largas, todas esas cosas que tienen los bichos, y que yo acá los puse con un montón de tonos de azul que son distintos, y de alguna manera tal vez los quieras aglomerar en algo que los puedas trabajar como un conjunto que puedas decir el azul, ¿no? Y que no se te disgreguen mil cosas distintas. Claro, si vos te fuiste de mambo en muestrear cuevas, la optimización te va a dar esto, ¿no? Tenés un montón de bichos de cuevas y algunos pocos del in-group. Claro, te va a dar como que los bichos primitivos son de cuevas. Y seguramente esto es por un sesgo de muestreo. Entonces, ahí es cuando viene la parte en que tenés que muestrear los bichos que viven en la región donde muestraste las cuevas, pero afuera. Y ahí vas a enriquecer tu matriz con los parientes cercanos a los de las cuevas, sobre todo, que te van a dar los estados primitivos. Entonces le metes unos cuantos rojos más, y ahí se te acotan con mucha mayor precisión, porque fíjate que de este cladito azul, vos tenías un montón para elegir, pero te conviene el rojo que es más cercano al azul, para mapear el punto exacto donde ocurrió esa transición. ¿Entienden lo que les digo? O sea, de este rojo que tenemos acá, me sirve para la transición a este azul, pero más te sirve en el grupo hermano. Estos rojitos que están justo a los costados, para poder acotar bien cuándo ocurrieron esas transiciones. Claro, o sea, ¿se podría combinar datación con esto también? Totalmente, porque cuando ingresaron a las cuevas, Sí, es una pregunta genial. claro, porque podés ver si está correlacionado con cambios climáticos, de las condiciones, de los lugares, etc. Claro, y podés hablar de la velocidad en que los troglomorfismos ocurren, Sí, un montón de cosas. Cómo era, si es que las cuevas son un relicto de un bosque que se secó por fuera, pero las sí. condiciones húmedas quedaron por dentro. Todo eso es genial tener reloj molecular. Y bueno, y además, si tenés secuencias de ADN, de cabeza va a tratar de hacer reloj molecular. Y otra cosa que también te va a interesar también son las reversiones, porque en una de esas, con este muestreo genial que lograste hacer, de repente lograste mapear un par de reversiones de bichos de cueva que volvieron a salir de las cuevas. Y esas también son interesantes. Son súper interesantes, porque evolutivamente la reganancia y cómo las adaptaciones pueden revertir y los ojos que en medio se perdieron pueden volver a ganarse, son preguntas evolutivas súper interesantes. Entonces, estos son los típicos casos donde vos combinás el expertise sistemático de alguien que conoce la diversidad y sabe dónde están los bichos y sabe cuáles son los parientes cercanos candidatos,
y dónde ir a trabajar, en qué cuevas trabajar, y cuáles son los bichos cercanos por fuera, que acá los sistemáticos tenemos una ventaja enorme y es genial juntarse con gente que sabe secuenciar, hacer reloj molecular y hablar de la ecología de cuevas para hacer unos trabajos súper lindos y de un impacto buenísimo. Si a mí me das a elegir entre un proyecto doctoral que tenga este escenario y otro que es taxonomía pura y me da lo mismo, y medio que yo me voy de cabeza a este. Sí, la verdad que sí. Si por otras cuestiones te da lo mismo, ¿no? Y un poco para cerrar lo de hoy, fíjense que con todo esto que vimos, el diseño de vos cómo hagas estos trabajos es esencial para poder responder ciertas preguntas, ¿no? Si acá queríamos hacer reloj molecular, tu diseño incluye fósiles en algún lado, ya sea porque sean de este grupo o de los grupos externos cercanos. Vos tenés que estudiar cuáles son los fósiles de esto, o dataciones secundarias. Y yo estoy cansado de ver trabajos incompletos que llegan al cuarto o quinto año de doctorado y que no te cierran en estudios buenos simplemente porque la gente no se sentó a trabajar en el diseño con los directores una y otra vez, hacer brainstorming y buscar las colaboraciones adecuadas para tener un diseño adecuado que te permita responder las preguntas copadas. Entonces, cuando tienen un trabajo filogenético que hacer, asígnenle tiempo y estudio, reflexión al diseño inicial, ¿no? Que te va a determinar en qué vas a gastar tu tiempo y tus recursos, cuáles son las especies que vas a secuenciar, a qué museos vas a ir, qué campañas vas a hacer y a dónde. No es lo mismo una pregunta biogeográfica de escala de los Andes que una de escala gondwana, no tiene nada que ver el muestreo que vas a hacer y las especies que vas a secuenciar. Muy bien. Vimos entonces un panorama de las cuestiones de diseño para cerrar un poco estas ideas que vimos en todo el curso y espero que les sirvan para de inspiración para sus trabajos aplicados, elegir caracteres lindos para optimizar o casos lindos para elegir de cuáles van a ser la filogenia cuando les da lo mismo y podrían elegir una u otra. ¿Estamos bien? Sí, Sí, genial. sirve mucho, ¿no? Antes de uno meterse a hacer algo. Genial, es tiempo bien invertido trabajar en el diseño. Y estuvo bueno dedicarle un poco a pensar esto. Bueno, espero que les sirva. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Gracias, Martín.